Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy, martes 19 de mayo, voy a comenzar una introducción sobre cinemática de cuerpos rígidos. En realidad, es el segundo gran tema de este curso. Tiene varios elementos que es importante destacar. El primero de ellos, que para el análisis del movimiento cuerpo rígido es necesario tener muy claro el movimiento cinemático de partículas, porque obviamente los cuerpos rígidos se componen de partículas y por tanto el análisis que se hace en los cuerpos rígidos es en función del movimiento de las partículas del cuerpo rígido. Ahora bien, hoy día vamos a hacer una introducción sobre este punto, para el cual vamos a usar el libro que ustedes disponen como PDF, el Relay, el cual en el capítulo 14, cinemática del cuerpo rígido, nos encontramos con primero una introducción, que es lo que vamos a ver. Enseguida, los movimientos elementales que tiene un cuerpo, traslación, movimiento plano. ¿Qué entendemos por movimiento plano? Rotación en torno a un eje fijo, movimiento en un plano cualquiera, donde vamos a analizar básicamente distintos tipos de mecanismos a través del análisis del movimiento relativo para poder calcular la velocidad de esos cuerpos, los distintos elementos que componen esos mecanismos, poder calcular las aceleraciones, y para el cálculo de velocidad vamos a usar procedimientos distintos que los vamos a explicar en su momento. Y en un caso particular, que es la rotación, vamos a analizar un poco lo que son sistemas de transmisión de movimiento. Habitualmente en base a sistemas que rotan y permiten mover un elemento a través de una transmisión de movimiento. Hay distintos casos, como por ejemplo a través de una polea o de una correa plana, que nos permite desde una polea a otra transmitir el movimiento de rotación. El caso de los engranajes, que transmiten movimiento de un eje respecto a otro. Lo importante de esto es que permiten transmitir potencia, además de transmitir el movimiento propiamente tal. Nosotros vamos a hacer un análisis de, eso, de algunos sistemas de transmisión que son interesantes desde el punto de vista de los equipos de transporte. Ahora bien, este capítulo, como les acabo de comentar, en la clase de hoy voy a partir con una introducción. Aquí podemos ver este equipo, la tabla mecánica, donde indudablemente que ustedes más de alguna vez vieron algún equipo de este tipo, presenta varios tipos de movimientos. Uno, cuando la bala completa el mecanismo, la máquina avanza, tiene movimiento de traslación, sus ruedas van girando, y cuando se detiene y levanta la pala para sacar tierra o poner tierra sobre un camión, los mecanismos de la bala también tienen movimientos, algunos de ellos de rotación, pero en general son movimientos combinados. Vemos que la pala en algún momento se desplaza hacia adelante y al mismo tiempo va rotando. Hasta ese nivel de análisis vamos a llegar. A ver, movimiento combinado o movimiento general en un plano, solamente en un plano. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Y para eso, vamos a partir con algo que es bastante elemental y que ustedes ya lo revisaron y ya lo vimos en clase cuando trabajamos con distintos elementos o partículas de un cuerpo. Aquí, la única particularidad que tenemos es que tenemos partículas de un cuerpo que están unidas entre sí. Y por tanto, cuando esas partículas están unidas entre sí y forman parte de un cuerpo rígido, la distancia entre las partículas se supone
constante. Cuando esas partículas forman parte del mismo cuerpo. Por tanto, la distancia permanece constante y los ángulos entre esas distancias también permanecen constantes. Los movimientos, el caso más simple, que ustedes de hecho ya vieron en física, tenemos la traslación rectilínea. Pero aquí aparece otro tipo de traslación, que es lo que se llama traslación curvilínea. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la traslación rectilínea sencillamente viene dado por este ejemplo, donde todas las partículas de este auto, de la carrocería del auto, se están trasladando. Y todas ellas tienen la misma velocidad y la misma aceleración. Lo único que cambia acá son las partículas de la rueda, que tienen un movimiento distinto al que tiene el auto, o partes del motor que tienen un movimiento distinto a lo que tiene la carrocería del auto. Ahora, aquí hay un ejemplo claro, bastante didáctico, de lo que es la traslación curvilínea. ¿Qué se entiende por traslación curvilínea? Aquí, o mejor dicho, traslación en general. Se entiende por traslación cuando todos los puntos de un cuerpo tienen la misma velocidad y la misma aceleración. Indudablemente que si miramos esta caja, en este instante todos los puntos de la caja van a tener la misma velocidad y la misma aceleración. Ahora, ¿por qué se llama curvilíneo la traslación? Porque a diferencia de este, donde las partículas se mueven en línea recta, en este caso las partículas del cuerpo, cualquier punto del cuerpo, se mueven en líneas curvas. Claro, porque como esta caja está unida por estas dos cuerdas, cuando la levantamos la caja de esta posición y la soltamos, estas cuerdas describen un arco. ¿Sí? Y por tanto, esta partícula y esta partícula del cuerpo describen arcos, lo mismo que esta y lo mismo que esa. Que todas las partículas del cuerpo empiezan a describir arcos, paralelos unos respecto de otros. Por tanto, la velocidad de esta partícula es la misma de esta acá, la misma de acá y la misma de acá. Cuando vaya en esta nueva posición, la partícula de este punto va a ser la misma que va a tener este punto. ¿Cuál es la única particularidad? Como ustedes ya lo saben, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, en este caso, como la trayectoria es curva, la velocidad es tangente a la curva. Pero igual la de este punto y la de este punto. Es decir, tienen las mismas tangentes en ese punto y en ese punto. Cuando va aquí, la velocidad es tangente a la curva así, y este punto tiene la misma velocidad y la tangente paralela a la anterior. Pero los puntos se están moviendo en línea curva, en arcos de circunferencia. Esto es lo que se conoce como traslación curvilínea. ¿Estamos de acuerdo? Todos los puntos de un cuerpo tienen la misma velocidad. Eso es lo que se entiende por traslación. Así de simple. Es lo único que es importante que tener presente. Si todos los puntos de un cuerpo se mueven con la misma velocidad, estamos hablando de un caso de traslación, que puede ser rectilínea o curvilínea. Ahora bien, el otro movimiento es rotación en torno a un eje fijo. En el caso de la rotación, que lo mostramos en este ejemplo acá, en este caso tenemos el eje de este soplador, ventilador, tiene varios nombres, que impulsa aire. Este es el eje de rotación. Por lo tanto, estas palas giran y todos los puntos de la pala van formando circunferencias concéntricas a este eje. Es decir, todas las partículas se están moviendo en circunferencias de radios distintos, dependiendo de la posición de la partícula, pero todas las circunferencias son concéntricas a este eje. Este es un eje fijo de rotación, ¿no? Lo mismo sucede en este caso, pues tenemos un disco que está girando alrededor de este eje. Por tanto, este cuerpo va a tener una velocidad
que va a depender del radio, y esa velocidad es tangente a la circunferencia con este radio. Ahora, si tomamos una partícula del borde, indudablemente esa partícula del borde tiene una velocidad tangente a la circunferencia con este radio del disco completo. Ahora, existen casos más complejos, como son los que se describen aquí, donde tenemos una moneda, la rueda de un auto cuando va avanzando, que es semejante a esto, donde el centro de la moneda se traslada en línea recta, pero los bordes de la moneda tienen una velocidad combinada de traslación y rotación. Esto es lo que se llama movimiento plano general o movimiento combinado plano o movimiento plano cualquiera. Es una suma de movimientos, traslación y rotación simultánea. Aquí tenemos un caso que relaciona en torno a un punto fijo, caso de un trompo. Este trompo, su eje de giro va cambiando de posición, pero el extremo de este eje siempre está apoyado en un solo punto. Eso se llama rotación en torno a un punto fijo. Entonces el cuerpo, las partículas de este cuerpo adquieren un movimiento bastante particular, es decir, de rotación simultánea y al mismo tiempo desplazamiento alrededor de un círculo, dependiendo de la posición de este eje. Pueden ser círculos más pequeños o círculos más grandes. Es decir, es una especie de doble rotación, pero en planos distintos. Analicemos cada uno de ellos, de los que yo les he comentado en particular. Después vamos a entrar en detalle, a ver cada caso en particular con las ecuaciones y algunos gráficos que nos permiten analizar cualquier tipo de mecanismo. En el caso de traslación, nosotros tenemos básicamente dos rectas de un cuerpo. La recta de un cuerpo en traslación. Esa recta tiene un ángulo constante respecto a un eje de referencia. Por ejemplo, nosotros tenemos una caja, trazamos una recta diagonal de la caja, la diagonal de la caja, y esa caja se mueve en el piso en línea recta. El ángulo entre la diagonal de la caja y el piso va a permanecer constante. Cuando ese ángulo de la diagonal de la caja permanece constante, decimos que esa caja está en traslación, porque el ángulo de cualquier recta del cuerpo permanece constante. Es decir, claro, si miramos un lado de la caja, ese lado de la caja siempre va a aparecer con 90 grados respecto al plano del piso. Y ese ángulo no va a cambiar, por lo tanto ese ángulo es constante. Y por lo tanto esa recta de la caja permanece en el mismo ángulo respecto al tiempo. En esos casos se dice que estamos en un movimiento de traslación rectilínea. Y obviamente que las partículas de esos puntos de esa línea recta tienen la misma velocidad. Pero el ángulo de la recta que une dos puntos respecto a un plano de referencia permanece constante. Esa es la clave del movimiento de traslación. Ya sea en traslación rectilínea o traslación curvilínea. Voy a volver hacia atrás con la figura que tenemos aquí. Veamos, por ejemplo, esta caja. Ustedes se fijan, esta caja, a pesar de tener traslación curvilínea, la parte superior de la caja permanece horizontal. Es decir, el ángulo respecto al techo
que es 0 grados, permanece siendo 0 grados en cualquier posición en que esta caja se mueva hacia acá o hacia acá. Como cuando miramos en un columpio y lo vemos de lado del columpio. La tabla del columpio permanece paralela al piso. Cuando el columpio lo movemos de lado. Y esa tabla está en traslación, porque el ángulo entre la tabla y el piso no cambia, permanece constante. Pensemos aquí, en la recta que forma el parabrisas, donde hay una partícula arriba del parabrisas y otra partícula en la parte inferior del parabrisas. En este caso, indudablemente que este vehículo avanza en la carretera, esa recta del parabrisas permanece paralela en todo tiempo. Y el ángulo que hay entre la recta del parabrisas y el piso permanece constante, no cambia. En ese caso decimos que ese cuerpo está en traslación. En este caso, como la partícula superior y la inferior permanecen o siguen líneas rectas, se llama traslación rectilínea. En el caso del movimiento circular, aquí nos enfrentamos a otra situación. Indudablemente que cuando esta paleta o esta aspa gira en torno a este eje, esta recta del aspa cambia de posición respecto a la posición inicial. Y como cambia de posición respecto a la posición inicial, decimos que hay un cambio angular de la recta. Y en ese caso hablamos de rotación. Hay un cambio angular de la recta. Bueno, ahora, ¿qué se produce? Bueno, lo mismo sucede acá. Este radio, que va desde la caja hasta el eje, a medida que este disco gira, este radio va a ir cambiando posición, junto con la caja. Y este radio entonces tiene un cambio de posición angular, un ángulo θ que cambia. Así se produce lo que conocemos, o ya conocemos, ¿no es cierto?, como de θ en dt. Rapidez angular. En estos casos aquí no hay rapidez angular, porque las rectas no cambian de posición respecto al tiempo. Aquí las rectas cambian de posición respecto al tiempo. Entonces hay un cambio de posición angular. Se produce lo que se conoce como rapidez angular o velocidad angular. Esa es la diferencia entonces entre traslación, donde en el caso de un cuerpo que se mide en línea recta, la distancia entre partículas permanece constante, esto es constante. Por lo tanto, la distancia desde el origen de referencia al punto B y el origen de referencia al punto A, aunque pueden variar, la distancia entre A y B permanece constante, porque es la recta de un cuerpo sólido. Entonces la partícula A del cuerpo y la partícula B del cuerpo mantienen su distancia, mientras ese cuerpo no sea deformado. Por lo tanto, esto es constante. Y lógicamente que si derivamos esta ecuación respecto al tiempo, la derivada de esta constante será 0. Y por tanto nos aparece entonces que cuando esa distancia permanece constante, la velocidad de A y la velocidad de B son iguales. Lo repito, esto va unido a algo que es fundamental, que este vector no tiene cambio de dirección. Recordemos que si un vector tiene cambio de dirección, tiene derivada respecto al tiempo. Entonces, en el movimiento de traslación, este vector posición no cambia de posición y además tiene el mismo módulo. ¿Sí? Módulo y dirección constante. Los dos elementos del vector son constantes. Por lo tanto, la derivada de ese vector, tanto de su dirección constante como de su módulo constante, se hace 0. Y por eso que las velocidades son iguales. Lo mismo va a pasar con las aceleraciones. De todas las partículas A y B, y lógicamente por extensión, a todas las partículas del cuerpo, donde las rectas de esos cuerpos permanecen paralelas en el tiempo y además de módulo constante.
el movimiento en el plano. Antes de entrar a lo que es rotación. Aquí tenemos un cuerpo que aparentemente podría tener movimiento en el plano. Analicemos. Por un lado, tenemos el cuerpo donde vamos a identificar dos partículas, la partícula A y la partícula B. La recta AB es la que une las dos partículas. Repito, A y B son dos partículas de cualquiera de este cuerpo. ¿Qué parámetros son importantes? Bueno, obviamente la distancia desde A a un punto fijo de referencia y la distancia desde B a un punto fijo de referencia, como los conocemos como vectores posición. Recuerden ustedes que la partícula A y la partícula B se pueden mover en forma independiente una de otra. ¿Cuál es la única condición? Que la distancia AB permanezca constante. Esa es la única condición que se da en un cuerpo rígido, que la distancia entre partículas permanece constante. Bien, en este caso, intentar hacer un análisis más detallado de lo que va a suceder con este cuerpo, yo les puedo comentar lo siguiente. Si por alguna razón esta recta AB que une A y B, que lógicamente tiene una distancia, un módulo constante, y tiene un ángulo de referencia respecto al eje horizontal θ. Bueno, si θ permanece constante y la distancia AB, que ya sabemos que es constante, cuando dividimos el vector RAB, ese vector derivado va a ser cero. Y eso nos va a decir entonces que si θ es constante, sabiendo que AB, la distancia AB, es constante, este cuerpo se mueve en traslación rectilínea o curvilínea. Rectilínea si la partícula A describe una línea recta y la partícula B otra línea recta paralela a la de A. Traslación rectilínea. Ahora, si A describe un arco circunferencia y B describe un arco circunferencia y θ permanece constante, decimos traslación curvilínea y la velocidad de A igual a la de B. Pero θ permanece constante. Ahora, ¿qué sucede? Que este cuerpo, la partícula A se puede estar trasladando y la recta AB puede estar girando. Este ángulo θ puede estar variando. ¿Qué sucede en ese caso? Que la partícula B también se va a trasladar y al mismo tiempo va a girar. Porque claro, si el punto A se mueve, se traslada, y la recta AB cambia su ángulo θ respecto al tiempo, tenemos una mezcla de movimientos. Porque por un lado el punto A se está moviendo en línea recta y la recta B está girando en torno a A, porque el ángulo θ va cambiando respecto al punto A, medio al horizontal. Y por tanto el punto B va a ser una rotación respecto a A. Pero claro, nosotros vimos en el clase anterior que cuando dos partículas se mueven con distintos movimientos, podemos establecer una ecuación de movimiento relativo entre A y B, donde sumamos movimientos, uno de traslación y otro de rotación. Eso es lo que se llama movimiento plano general. Aquí entramos a revisar un poco lo que va a suceder con los ángulos. Ustedes se fijan, aquí están marcados los cambios angulares de este cuerpo. Tenemos por un lado una recta que se llama recta D, y por otro lado una recta CD. Ustedes lo miran acá, el ángulo entre C y D, el ángulo de la recta CD, el θ de la recta CD,
va a ser el ángulo entre A y B más beta, referido a esta horizontal. El ángulo de esta recta sería este, es igual a este ángulo más ese, obviamente. En dos rectas con distintas inclinaciones del mismo cuerpo, obviamente que tienen distintos ángulos respecto a un eje de referencia, o un plano de referencia, o un eje de referencia, mejor dicho. Bueno, si nosotros derivamos estos dos términos, sabiendo que el ángulo beta entre las dos rectas de un cuerpo permanece constante, porque eso es lo que sucede en un cuerpo, ¿no? Si yo trazo dos rectas cualquiera, y ese cuerpo lo hago rotar, obviamente que la recta entre la partícula C y D del cuerpo y la partícula A y B del cuerpo no va a cambiar, porque son puntos fijos en un cuerpo. El ángulo beta no cambia. Por tanto, al derivar esta ecuación respecto al tiempo, el ángulo beta, la derivada de beta se hace cero. Y por tanto puedo concluir que la derivada de teta CD respecto al tiempo, teta punto CD es igual a la derivada de teta AB respecto al tiempo o teta punto AB. Esto se conoce como la velocidad angular de la recta CD y la velocidad angular o rapidez angular de la recta AB. Conclusión: cuando un cuerpo gira, porque el ángulo de cualquiera de sus rectas respecto a un eje de referencia varía, la velocidad angular de ambas rectas es igual. Fijarse lo que acabo de decir. La velocidad angular de la recta CD es la misma velocidad angular de la recta AD. Estamos hablando de rectas, no de puntos. Es decir, esta recta gira con una velocidad angular y esta recta gira con la misma velocidad angular. Por lo tanto, la conclusión es que este cuerpo, al girar, tiene una única velocidad angular, ya sea que la llamemos CD o la llamemos AB. Por último, podríamos hablar de la velocidad angular de este cuerpo completo, porque se hace extensivo a todas las rectas de este cuerpo. Todas las rectas van a girar con la misma velocidad angular. Lo mismo va a suceder con las aceleraciones, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque si yo vuelvo a derivar estas relaciones respecto al tiempo, lo que va a tener son aceleraciones angulares. Es decir, la aceleración angular de esta recta y de esta recta son las mismas para un cuerpo, absolutamente iguales. Independiente que este cuerpo además pueda tener otro tipo de movimiento adicional, como es traslación. El cuerpo tiene rotación, el alfa es común para todas las rectas del cuerpo. Y me refiero a alfa como aceleración angular. Y la velocidad angular, la rapidez angular va a ser la misma para todas las rectas del cuerpo. Eso es relevante tenerlo clarísimo. Para un cuerpo no existen dos velocidades angulares ni dos aceleraciones angulares. Es una sola, sea cual sea la recta de ese cuerpo que analicemos. No, claro, ese como primer punto relevante de lo que sucede entonces en un cuerpo que tiene rotación en el plano. Esto, que les acabo de comentar, es independiente que este cuerpo además tenga otro movimiento, como podría ser de traslación. Imagínense un boomerang. Lo han visto lanzar un boomerang. Si el boomerang se mueve en un solo plano, ese boomerang va rotando y al mismo tiempo se va trasladando. Pero en lo referente a la rotación del boomerang, todas las rectas del boomerang, cualquier línea recta de ese boomerang, tienen la misma velocidad angular. Y todas esas mismas rectas tienen la misma aceleración angular, si tienen aceleración angular. Porque podría hacer caso que no tuviera derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Por lo tanto, alfa sería cero. Pero eso es cuando omega es constante. Pero si omega es variable, va a haber alfa.
aceleración angular. Repito, independiente que ese boomerang se esté trasladando. Que después, para nuestro análisis, para saber cuál es el movimiento real de cada partícula del cuerpo, tenemos que agregarle el otro movimiento. Ese es un caso que vamos a tratar cuando veamos movimiento plano general. Así que, también en la parte de instrucción, tenemos lo que se conoce la rotación en torno a un eje fijo. Bueno, lo de eje fijo sencillamente está relacionado, y lo podemos mejor ver en este dibujo. Este cuerpo solamente rota. ¿Qué significa eso? Que tiene un punto de rotación único, un eje de rotación. Cuando sucede esto, las partículas de este cuerpo describen trayectorias circulares que dependen de este radio. Lógicamente que las partículas que están más lejos del punto O tienen una circunferencia más grande, pero todas las trayectorias son circulares en una circunferencia. Y lo único que varía, en este caso, es el radio de esa partícula. Entre más alejada del centro, mayor el radio. Y lógicamente, que más grande la circunferencia o círculo. Hablemos de circunferencia en realidad porque esa es la trayectoria. El círculo sería la superficie plana. Y lógicamente ustedes ya saben que la velocidad de la partícula siempre es tangente a la trayectoria. En este caso, tangente a cada circunferencia. Esta es la velocidad de la partícula T, tangente a la circunferencia, en cualquier instante. Por tanto, si el radio cambia su posición angular, θ, y aumenta θ, el radio va a quedar en una nueva posición. Y por tanto, esta velocidad va a quedar tangente a esa nueva posición. Lo que es más importante y es más fácil de acordarse que esta velocidad es perpendicular al radio cuando es movimiento circular. La velocidad es perpendicular al radio del círculo. La verdad es las cosas que, independiente de la trayectoria, siempre la velocidad es perpendicular al radio. Pues en este caso se llama radio. En el caso de una curva cualquiera se llama radio curvatura. Claro, y en la radio curvatura tenemos que está el eje normal, que es perpendicular a la velocidad. Entonces, por conclusión, siempre la velocidad es perpendicular al radio de curvatura, sea un radio constante o sea un radio variable. Y lógicamente, siempre tangente a la curva, porque la tangente es perpendicular al radio de curvatura. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos las ecuaciones generales de rotación en torno a un eje fijo, donde partimos suponiendo que cuando una recta del cuerpo gira en torno a un punto fijo, el ángulo θ va a variar. Entonces tenemos la expresión de θ en dt. De θ en dt lo interpretamos como la gravedad angular en función del tiempo, en radianes partido por segundo. Si derivamos esta relación, de nuevo respecto al tiempo tenemos la segunda derivada de θ en dt, o mejor dicho, la primera derivada de la gravedad angular respecto al tiempo. ¿Qué nos da eso? La aceleración angular, o el cambio de rapidez angular, o la variación de rapidez angular respecto al tiempo, que son distintas formas de decir lo mismo. Repito, aceleración angular, también conocido como cambio de rapidez angular respecto al tiempo, o variación de rapidez angular respecto al tiempo. Es decir, ustedes les pueden comentar, mire, este cuerpo tiene una rapidez angular de 3 radianes por segundo, que varía aumentando a razón de un radian por segundo cuadrado, que le están dando alfa. También podrían haberle dicho que está variando o se está incrementando a razón de 4 radianes por segundo cada 2 segundos.
¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que tenemos 4 radianes partido por segundo dividido por 2 segundos. Es decir, alfa se transforma en 2 radianes segundo cuadrado. Porque sabemos que aceleración es velocidad partido por tiempo. En este caso, rapidez angular partido por tiempo. Tenemos eso y tenemos eso. Si nos dan este valor y nos dan ese valor, tenemos algo. Ahora, nosotros podemos ecuacionar estas ecuaciones sin ninguna dificultad. Van a aparecer estas ecuaciones. Importante que las revisen y se dan cuenta que estas ecuaciones son semejantes a las que ustedes vieron en el movimiento rectilíneo, con lo cual podemos lograr esta ecuación de acá, la ecuación 14.8, donde se dice sencillamente que la rapidez angular de un cuerpo en un instante cualquiera, en un tiempo cualquiera, t, es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Lo mismo va a suceder con esta ecuación de acá. Esta ecuación, donde tenemos la integral de esto, donde este término lo pasamos a la derecha, y nos va a quedar que el cambio angular θ a un tiempo t va a ser igual al ángulo inicial más la rapidez angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esto da algunas particularidades de esta ecuación, porque si resulta que la rapidez angular inicial es cero, cuando el tiempo se hace cero, y esta ecuación se reduce a 3 tercios. También podemos hacer esta combinación. Y va a aparecer esta relación, que se puede simplificar diciendo que el cambio de rapidez angular al cuadrado, o la diferencia de rapidez angular al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración angular por la diferencia de ángulo entre las dos posiciones. Estas ecuaciones que ustedes ven acá son exactamente semejantes a las que ustedes tienen en movimiento rectilíneo. ¿Cuál es la única diferencia? Que en el movimiento rectilíneo a la velocidad la llamamos v y aquí la cambiamos por omega, que la distancia x o y acá la cambiamos por θ y que la aceleración a acá la cambiamos por alfa, pero son exactamente semejantes, repito, a las ecuaciones del movimiento rectilíneo que ustedes vieron en un capítulo anterior. Importante que estas relaciones las anoten en los formularios y tengan disponibles entonces las aceleraciones del movimiento rectilíneo y las aceleraciones del movimiento de rotación de una recta en torno a un eje fijo. Porque cuando yo analizo el movimiento de esta recta, tengo definido el movimiento del cuerpo. Claro, porque si yo conozco la rapidez angular de esta recta, conozco la rapidez angular de todo el cuerpo, porque es la misma, es lo mismo. Todas las rectas de este cuerpo tienen la misma velocidad. Y si yo conozco la aceleración angular de esta recta, P, conozco la aceleración angular del cuerpo, porque también sabemos que la aceleración angular de todas las líneas de este cuerpo son iguales. Por lo tanto, basta saber la aceleración angular de una recta
para saber la aceleración angular del cuerpo. Esto es sumamente importante. Ahora, repito, este es el movimiento de rotación de una recta de un cuerpo. Hago hincapié en este elemento, porque a continuación podemos analizar lo que es movimiento de un punto en la rotación en torno a un eje fijo. Es decir, ya ahora no vamos a revisar lo que pasa con el cuerpo, sino que con lo que pasa con una partícula especial del cuerpo. Y obviamente esa partícula de nosotros va a ser la partícula P. No la recta OP, sino que la partícula P. Para analizar eso, partimos por algo que es básico, que es lo siguiente. Aquí definimos, ya lo sabíamos cuando vimos movimiento en coordenadas normal tangenciales. Y si esta partícula P se mueve en una trayectoria circular, su velocidad es igual a R, al radio, por la velocidad angular del radio, omega, o velocidad angular del cuerpo en este caso, omega. Es decir, de teta en dt. ¿En qué dirección está la velocidad? En la dirección tangencial. ¿Le parece esto? Que la velocidad de P entonces vectorial es igual al radio por omega, la velocidad angular, en la dirección tangencial. Eso sería el vector velocidad de la partícula P en el plano. Si lo vemos en forma escalar, sería R por omega. Nada más. ¿Con qué característica? Perpendicular al radio o tangente a la curva. Es lo mismo. Ahora bien, con esa ecuación básica podemos ver este dibujo. No tenemos con dos ejes coordenados, X y Y, que son los mismos que tenemos acá arriba. Y entonces, esta velocidad versus P, donde el ángulo teta que está acá se replica acá, se replica aquí, en perspectiva, nos encontramos con que la velocidad de P la podemos componer en X y N. En X y N. Ahora, aquí nos encontramos con una particularidad. Resulta que R, el vector R y el vector B son perpendiculares entre sí. Y si nosotros hacemos producto punto de estos dos vectores, el vector R, el vector B, matemáticamente sabemos que el producto punto de dos vectores genera un tercer vector perpendicular al plano formado por estos dos, por R y por B. Y ese tercer vector es este, omega, el giro omega, que se puede interpretar como el vector omega o vector velocidad angular igual al módulo de velocidad angular, en este caso por catongo. ¿Por qué? Porque está en el eje Z. Esto es lo que yo les puedo hacer aquí. Omega, en estricto rigor, es un vector perpendicular al plano de rotación. Ahora bien, cuando ustedes trabajen en el plano, el eje Z va a ser perpendicular a ese plano. Y por lo tanto, el omega lo podríamos trabajar con una escalata, sabiendo que está en un plano perpendicular al XY y representa el giro del plano, en sentido horario o antehorario.
Eso no indica entonces que la omega puede ser positivo o negativo. El giro centenario, obviamente que entendemos que ese giro es positivo. Si el giro es solario, entendemos que el giro es negativo. Ahora, al revés, si en vez de considerar el producto cruz de R por omega, hacemos el producto cruz de omega cruz R, omega cruz R, lo que obtenemos es este vector, el vector velocidad, que es lo que está planteado aquí. Hacemos el producto cruz de omega vector por RP vector. El producto cruz de esos dos vectores va a ser un tercer vector perpendicular a este plano, un plano formado por omega en Z y el vector RP. Este producto. Y ese producto cruz se llama velocidad de P. Omega plus R. Ambos vectores. El vector RP en el plano XY y el vector omega en el eje Z. Y eso nos da como resultado un módulo por un vector unitario, que es lo que teníamos al comienzo. Ya se fijan, donde expresamos que la velocidad es R omega en dirección tangente. Hemos llegado a la misma conclusión que la velocidad de P es R por omega en dirección tangente. Bueno, dejo hasta aquí la introducción. Nos vemos el martes de la próxima semana. Recuerden que el jueves es feriado. Y dentro de esta semana, yo le voy a hacer llegar la tarea número 2, que incluye lo que son coordenadas polares, coordenadas cilíndricas y movimientos relativos de partículas independientes o de partículas dependientes. Cuando hablamos de movimiento relativo, repito, solamente el uso de la ecuación de velocidad relativa y el uso de la ecuación de aceleración relativa. No vamos a analizar problemas respecto de movimientos respecto al tiempo. Es decir, los casos más simples que ustedes pueden encontrar, donde solamente usan las ecuaciones de velocidad relativa y aceleración relativa. Lo mismo pasa con el caso de partículas dependientes, donde me interesa que vean los casos más elementales, que están todos explicados en los libros y hay ejemplos resueltos. Ejemplos donde hay una sola cuerda que conecta los cuerpos del mecanismo. Eso corresponde a lo que es la evaluación 2 o la tarea número 2. En el transcurso de los próximos días o próximas semanas, indicaré cuál es el procedimiento a utilizar para los alumnos que por alguna razón no dieron la primera o no entregaron la primera tarea. Habrá alguna actividad sustituta de esa que se ejecutará durante el resto de tiempo que queda en el semestre. Entonces, les reitero, volvemos a la clase el próximo martes, donde vamos a continuar o vamos a repasar lo que ya vimos hoy día y vamos a ver de qué manera enfrentamos los problemas de movimiento de cuerpos con movimiento rectilíneo, movimiento circular y movimiento combinado. Yo les pediría que repasaran lo que es las ecuaciones de movimiento rectilíneo y las ecuaciones de movimiento circular, que son semejantes. Cuando la velocidad o rapidez es constante, o cuando la aceleración rectilínea o alfa, aceleración angular, son constantes, que son las ecuaciones que vamos a ocupar, no más allá de eso. Nos vemos en la próxima clase, repito, el martes, y cuídense y que estén muy bien.